Ella sostenía el monedero vacío con ambas manos, como si fuera la última prueba de que ya no importaba. Venían de hacer compras como cualquier sábado. Yo había esperado con ilusión ese paseo. Aunque no dije nada, no hacía falta. Aprendí con los años que mis ganas no eran parte de la conversación. Pero igual me arreglé el cabello, puse mi mejor blusa, esa que aún huele a suavizante, aunque la tela ya no brille, y salí sin esperar mucho. Solo estar cerca, solo acompañar. Solo ver a mi hija. Feliz, aunque fuera desde atrás. Como siempre, no era la primera vez que me dejaban ahí, en esa misma parada en Xolan, pero esta vez el silencio pesaba distinto, como si algo en mí supiera que no habría vuelta, que ese espérame aquí un momento no traía regreso. Ella se alejó apurada, sin mirar atrás. Y yo me quedé sentada con el cuerpo quieto y el alma gritando. La parada estaba llena, sí, pero yo era la única que no pertenecía a ningún lugar. Abrí el monedero con manos lentas. No había monedas ni billete, ni siquiera un ticket olvidado. Solo ese hueco frío que se parecía mucho al que llevo en el pecho desde hace años. Pensé en pedir ayuda, pero no salió voz. ¿A quién le importaría una señora Mayo Ere, sentada con la mirada perdida, agarrando un bolso, como quien agarra los últimos restos de dignidad? Y ahí, justo ahí, entre la multitud que no me miraba, recordé algo. Ayer, los números de la lotería, no lo había contado a nadie, para que nadie me preguntaba nada, pero yo llevaba jugando esos mismos números desde hace años, casi como una costumbre inútil, como quien riega una planta seca solo por no rendirse. Y ayer coincidían un número, una espera, una ausencia, todo junto en esa tarde de sábado. A nadie supo, nadie, porque cuando una deja de ser vista, hasta las buenas noticias se vuelven secretos sin eco. Cuando salimos del supermercado, ella me extendió las llaves del coche sin siquiera mirarme. Yo le pasé el ticket de compra, ese que siempre guardo con cuidado, como si registrar lo que se gasta fuera una forma de justificar mi presencia. Pero esta vez, su mano lo tomó sin pausa, sin palabras, sin ojos. Era un movimiento automático, como quien recibe una bolsa, una lista, una carga. No era desprecio, era peor, era costumbre. Mientras cargaba las bolsas pesadas hacia el auto, sentí el tirón en mi hombro, ese que ya me acompaña hace años, pero que nunca menciono porque no quiero molestar. Ella caminaba delante, hablando por teléfono, riéndose de algo que yo no escuché, y yo detrás, arrastrando no solo el peso de las bolsas, sino el de saberme solo útil, nunca vista. En el camino de vuelta no hubo conversación, solo la radio y su dedo golpeando el volante al ritmo de la música. A veces giraba el rostro hacia la ventana, como si el mundo allá afuera fuera más interesante que cualquier cosa que yo pudiera decir. Yo miraba mis manos sobre el regazo, manos que la cuidaron de niña, que la arroparon cuando tenía fiebre, que le trenzaban el cabello antes del colegio. Ahora parecían manos de nadie. Pensé en decir algo, tal vez contarle lo de la lotería, aunque fuera como anécdota, como una curiosidad, pero me detuve. ¿Para qué? Ella no había preguntado cómo me sentía, ni si necesitaba algo, ni siquiera si había dormido bien. Me detuve porque ya aprendí
que no se puede compartir lo que uno guarda con esperanza, con quien solo ve en ti una sombra. Cuando bajamos del coche, me pidió que la esperara un momento en la parada. Yago dijo, sin darme la cartera, sin darme opción. Asentí con la cabeza. Annie siquiera me miró. Cerró la puerta, Ann caminó y desapareció. Esa fue la primera vez que sentí que algo se había roto. No con gritos, no con peleas, Ann con gestos, con silencios, con un ticket que no fue mirado, con unas llaves que pesaban más que las bolsas. Porque a veces lo más cruel no es el rechazo, es la rutina de ignorar a quien te dio todo. Esa noche, como tantas otras, llegamos a casa sin palabras. Ella subió las escaleras. Primero, yo detrás, con paso lento, el ruido de mis pies arrastrando las suelas gastadas era lo único que me recordaba que aún estaba ahí. El resto era silencio. Entramos y la casa olía a pollo asado y pan recién hecho. Mi nuera había cocinado. Los niños corrían por el pasillo, riendo. Mi yerno miraba el televisor. Todo seguía su curso habitual, menos yo. Nadie me preguntó si quería sentarme, si tenía hambre, si necesitaba descansar. Nadie giró la cabeza. Fui a la cocina y comencé a servir los platos. Como siempre, me movía entre ollas y cucharas como si no existiera. Puse porciones generosas para todos, una a una. Llevé las bandejas a la mesa. Serví jugo, repartí servilletas, limpié una mancha en el mantel. Nadie dijo gracias, a nadie dijo nada. Solo ocupaban sus lugares y comían. Cuando terminé, miré la mesa. Eran 6 sillas, todas ocupadas, menos una a la mía. Esa noche no la habían puesto. No había plato para mí, ni vaso, ni silla. Y no fue olvido. Lo supe en el instante en que vi a mi nieta sentarse en el lugar donde antes yo solía quedarme. Lo supe porque nadie se sorprendió. A nadie reparó, nadie se levantó para ofrecerme espacio. Me apoyé en el marco de la puerta y observé. Masticaban, hablaban, reían. Yo escuchaba desde lejos, como quien oye una fiesta a través de una pared. Esperé un gesto, un llamado, un mamá. Siéntate, pero no vino. Y no dolió el estómago vacío. Dolió el lugar vacío que llevaba mi nombre y que ya nadie parecía recordar. Me serví después. En silencio comí en la cocina. De pie, el mismo pollo, el mismo pan. Poro en mi boca no tenían gusto, porque no era comida lo que me faltaba. Era pertenencia nera, era ser parte. Y en ese momento entendí que hay olvidos que no son accidente, son decisiones disfrazadas de costumbre, porque cuando alguien deja de tener un lugar en la mesa es porque hace tiempo dejó de tener un lugar en el corazón. Esa mañana me desperté más temprano que de costumbre. Tenía una punzada en la espalda y un nudo en el pecho que no se aflojaba con té ni con oración. Me senté en la orilla de la cama. Miré mis pies hinchados, los tobillos que ya no eran firmes, y pensé en voz baja: estoy cansada. No de una noche, de los años, del peso que nadie ve, de la rutina que desgasta, pero no deja marcas visibles. Entré en la cocina y mi hija ya estaba sirviendo cereales a los niños. Me acerqué despacio, con ese paso que aprendí a hacer silencioso para no molestar. Ella tenía el ceño fruncido, como siempre que llegaba. Tarde al trabajo,
o cuando el café no estaba como le gustaba. Le ofrecí ayudar, pero antes de terminar la frase, ella giró hacia mí y soltó a mamá. No empieces, no es para tanto. No es para tanto, solo había dicho que me sentía cansada. No la pedí nada, no lloré, no reclamé. Solo compartí una verdad pequeña, íntima, y recibí una frase cortante, lanzada sin mirar, como quien aparta una mosca. Volví a callar, vallo los hoyos. Me fui al rincón de siempre, al sillón junto a la ventana donde me siento a coser o simplemente a mirar. Desde ahí escuchaba el bullicio de la casa, pero cada vez más distante, como si mi presencia fuera un murmullo que nadie necesita descifrar. Pensé en todas las veces que me tragué las palabras, las veces que quise decir, hoy me duele la rodilla, me asusta esta tos, me siento sola. Y no lo hice porque sabía que todo sería minimizado, porque sabía que para ellos mi dolor no es prioridad. Y entendí que no hacía falta gritar para herir. A veces la frase más pequeña puede cortar más que un grito. No es para tanto. Como si sentirme agotada después de décadas cuidando de todos fuera exageración. Como si mi cuerpo no tuviera derecho a doler. Como si mi alma no mereciera consuelo. Ese día me tragué las lágrimas como quien traga una pastilla sin agua. Me hice invisible otra vez y en ese silencio forzado, algo dentro de mí empezó a romperse. Muy despacio, pero sin vuelta atrás. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que el sol cae despacio y parece que todo sigue igual. Veníamos en el coche después de recoger a los niños del colegio. Yo iba en el asiento de atrás, como siempre, callada, con la cartera en el regazo y la mirada perdida en las ventanas sucias. Escuchaba las voces, los gritos, los cuentos del día, pero nadie me hablaba directamente. Yo estaba ahí, pero no estaba como un bulto más. Cuando llegamos a casa, ella bajó primero, ni un gracias por venir, ni un ¿estás bien?, ni siquiera un gesto con la cabeza. Cerró la puerta con rapidez y caminó hacia adentro, atendiendo una llamada que parecía más importante que cualquier cosa que yo pudiera representar. Me quedé ahí, dentro del coche por unos segundos, esperando. No sé qué, tal vez que alguien notara que aún no tenía llaves, que aún necesitaba que me abrieran, pero no. Nadie miró atrás. Bajé con dificultad, apretando el bolso contra el pecho porque sentía que me quedaba poco. No cosas, no espacio. Me quedaba poco yo en la acera. Mientras buscaba las monedas que no tenía, supe que no era una madre, una abuela, una parte, era una presencia útil. Una señora que cuidaba niños, que cocinaba bien, que recogía platos, pero no era querida, no como se quiere a alguien que se espera, era tolerada. Me senté en el borde del escalón, esperando que alguien advirtiera mi ausencia en la casa, pero la puerta no se abrió. Nadie asomó la cabeza. Nadie dijo, «Mamá, ¿entras?». La calle empezó a vaciarse. El cielo se volvió de un gris anaranjado y yo seguía ahí, sin nombre, sin llave, sin voz. Recordé entonces una frase que escuché años atrás, cuando una vecina murió sola en su casa y su familia dijo, creíamos que estaba con alguien. Eso me vino a la cabeza
como un susurro cruel, porque si uno puede vivir entera la vida en medio de gente y seguir estando sola, no por falta de compañía, por faltau de acogidau. Ese día lo entendí, no era bienvenida, aunque nadie lo dijera, aunque nadie lo gritara, aunque las puertas se siguieran abriendo para todos, menos para mí. Mi cumpleaños siempre fue una fecha silenciosa. Nunca esperé grandes fiestas ni sorpresas envueltas en papel brillante, pero un gesto en una flor del jardín, un abrazo sin prisa en un mamá. Qué bueno que existes. Eso sí esperaba, no con exigencia, con ternura, como quien guarda una esperanza pequeña en el bolsillo por si algún día alguien la encuentra. Ese año el día amaneció como todos. Me levanté antes que todos, preparé el desayuno, peiné a la niña que nunca quiere ir al colegio, planché una camisa para mi yerno. Nadie dijo nada, ni una mirada distinta, ni una palabra de más. Fui invisible. Otra vez, pero esa mañana dolía más. Durante el almuerzo quise dar alguna pista. Dije que el aire estaba fresco, que ese día siempre me había gustado desde joven. Nadie entendió. Nadie se detuvo ni siquiera cuando la radio mencionó la fecha. Mi nieto cambió de estación. Mi hija revisaba el celular. Yo me tragué la sopa y las ganas de llorar. Por la tarde fui hasta la panadería del barrio. Compré un pastel pequeño, de esos que uno escoge, sin mucha decoración, pero con cariño. Me lo envolvieron en una caja sencilla. Caminé de regreso apretándola contra el pecho, como si llevara algo frágil, aunque lo único que estaba quebrado era yo. Esperé que todos se durmieran. Puse una vela solitaria en el centro. Encendí una cerilla, canté bajito, casi sin voz, y soplé sin pedir deseo, porque ese año entendí que no se trata del olvido, se trata de que ya no esperan que uno importe, de que tu existencia se vuelve tan habitual, tan servicial, tan necesaria para los otros, que se les olvida que también eres alguien con corazón, con fecha, con historia. Guardé el resto del pastel en la nevera Nady Loutoka. Al día siguiente estaba intacto, como si mi alegría también hubiera caducado sin ser abierta. Ese olvido no fue accidente, fue silencio. Fue certeza de que en esa casa yo era la única que recordaba quién soy porque los demás hacía rato que me habían borrado. Cuidar siempre fue mi forma de amar desde joven. Aprendí que demostrar cariño era tener la comida lista, las sábanas limpias, los zapatos ordenados en la entrada. Fui madre, esposa, abuela, pero también fui enfermera sin título, niñera sin sueldo, cocinera sin horarios. Lo hacía todo y lo hacía con gusto, porque pensé, de verdad, que así se ganaba el amor, siendo útil. Durante años cuidé a todos, a los nietos cuando estaban enfermos, a los perros cuando se iban de viaje, a la casa cuando nadie más tenía tiempo de verla. Estaba en Tarú, en Cararrinquen, siempre con la espalda doblada y las manos ocupadas, y nunca pedí nada a cambio, ni siquiera un gracias. Me bastaba con una sonrisa, con sentir que mi presencia servía para algo. Pero un día me detuve. Fue algo pequeño, muy pequeño. Había preparado el almuerzo, como siempre. Había puesto la mesa, servido los platos,
cortado la fruta en trozos parejos porque a mi nieto no le gusta la cáscara. Y cuando terminé, sentí un mareo, un vacío en el estómago. Me senté un momento y dije Ryokyu no Komi. Nadie levantó la vista, nadie dijo nada. Me di cuenta de que nadie sabía si yo había desayunado, si había dormido, si me dolía algo. Me di cuenta de que cuidar para ellos era mi obligación. No un gesto, no un acto de amor. Era mi rol, mi función. Como una parte más de la casa, como la tetera que siempre está en el fuego. No se agradece, no se piensa, solo se USA. Y esa tarde, mientras lavaba los platos, que nadie me ayudó a limpiar, entendí algo que me dolió más que cualquier reproche, aunque ser buena no me había hecho valiosa, que por darlo todo me había quedado sin nada para mí, ni tiempo, ni espacio, ni voz. Cuidar no es ser servidora pero yo lo confundí. Y ellos también, porque cuando una da sin pedir, los demás aprenden a tomar sin ver. Y yo me había vuelto invisible, incluso para mí. En el cuarto de servicio, ese que alguna vez fue despensa y que luego me ofrecieron como espacio propio, había una maleta en la parte alta del armario. Nadie lo sabía, nadie preguntaba, nadie subía allí, porque era mi rincón. Ese donde se guardan las cosas que nadie más quiere ver. La maleta no era grande, en tampoco elegante, era vieja, con las esquinas desgastadas y el cierre un poco torcido, pero dentro guardaba más que objetos. Guardaba posibilidades, no tenía ropa, ni zapatos, ni joyas, solo documentos. Una foto de infancia donde aún tenía mirada de futuro y el boleto de la lotería East Cuhavia, comprado casi sin querer, por costumbre como quien riega una planta seca aunque no espere flores. Lo puse ahí, doblado entre papeles, sin mucha fe, pero tampoco sin soltarlo del todo. Era una especie de promesa muda, no de riqueza de elección. Durante años, cada vez que sentía que me apagaba un poco más, abría ese armario y miraba la maleta. No para irme, no todavía, solo para saber que podía, que aún existía en mí la opción de salir, de caminar hacia otro lugar donde mi nombre significara algo, donde no fuera solo la abuela, la suegra, la que ayuda, donde pudiera volver a ser alguien completa, aunque fuera en silencio. La foto de infancia me miraba con esa inocencia que ya no reconozco en el espejo. Me hablaba sin palabras, me recordaba que hubo un tiempo en que yo también soñaba, en que creía que ser buena me traería ternura, no tareas, que amar significaba recibir, no solo dar. La tenía ahí, doblada en una bolsita de plástico, como si pudiera protegerme del olvido. YL, boleto, ese pequeño papel, con números que nadie más miraba, era mi secreto. No por miedo, por dignidad. Porque hay cosas que una guarda solo para sí, cuando ya nadie se toma el tiempo de preguntar ¿cómo estás? Porque cuando todo lo que eres ha sido entregado, a veces lo único que te queda es un pedacito de posibilidad guardado en una maleta que nunca se deshizo, pero que en el fondo siempre estuvo lista, por si acaso, por si un día, por si aún hubiera tiempo. Siempre decía que sí. Todo. Si alguien necesitaba que cuidara de los niños, yo decía que sí. Si había que quedarse despierta hasta tarde esperando una entrega, yo decía que sí. Si había que limpiar, cocinar, acompañar, callar,
Yo también decía que sí, no por miedo, no por obligación, por hábito, por amor malentendido, por ese error invisible que cometemos muchas mujeres al confundir utilidad con afecto. Ser útil me hacía sentir parte al menos eso creía, que si era indispensable, entonces me necesitaban. Why sí, me necesitaban, me querían, pero con el tiempo entendí que una puede ser imprescindible y aún así ser invisible, porque lo que es siempre dado se vuelve paisaje. Nadie agradece el sol cuando sale cada mañana, solo cuando falta. Y un día, sin aviso, nadie me pidió nada. Nadie me despertó temprano. Nadie me preguntó si podía ayudar. Nadie esperó que sirviera el café. Ese día, todos se organizaron solos. Y yo me quedé sentada en la misma silla de siempre, con las manos quietas y el corazón inquieto. En algo en mí tembló, no de alivio, de vacío. Sentí que ya no era necesaria, y ese pensamiento que debería haber traído descanso mi descongelada, porque no dolía la libertad, dolía darme cuenta de que la única razón por la que me permitían estar era porque hacía falta, no porque me amaban, no porque mi presencia fuera alegría, solo conveniencia. Miré mis manos, esas manos que cargaron cuerpos dormidos, que amasaron pan, que acariciaron frentes febriles, que limpiaron lágrimas ajenas sin pedir nada. Esas manos ahora no tenían tarea, y por primera vez me pregunté, ¿quién las sostendría a ellas cuando temblaran? La respuesta fue el silencio. Ese fue mi error. Haber estado siempre, haber dicho siempre sí, haber creído que el amor se ganaba sirviendo, cuando en realidad el amor se cuida, se ve, se nombra. Y a mí, hacía años que nadie me llamaba por mi nombre con ternura, solo con urgencia, solo con función. Ese día sentí algo parecido a la libertad, pero no era dulce, era cruda. Era como si la jaula se abriera y una se diera cuenta de que ya no sabe caminar porque fue útil, demasiado útil. Why en el camino olvidó cómo era simplemente ser. La tarde caía con ese gris cansado que anuncia el fin de algo. Me quedé en la parada un buen rato más, no porque esperara que ella regresara. Ya, no. Esperaba, solo necesitaba ordenar el ruido dentro de mí. Los voces que no grited, las lágrimas que no lloré, los silencios que acumulé en el pecho como piedras. No tenía monedas, no tenía llaves, no tenía a dónde ir, pero por primera vez en años sentía que tenía algo mío. Lavanticón, lente, las piernas dolían, a los pasos eran pesados, pero distintos. Caminé sin rumbo fijo. Atravesé calles que ya no recordaba. Vi escaparates llenos de cosas que no me pertenecían. Escuché voces que no eran mías. Borró el boleto, ese pequeño papel arrugado que llevaba en el fondo del bolso. Ardía en mi conciencia como un secreto encendido. Entré al banco con las manos sudadas y el corazón palpitando como si tuviera 20 años. No sabía qué pasaría, no sabía si era real, pero algo en mí, algo que dormía hace mucho, me decía ve, y no grité. No lloré, solo extendí el boleto a la mujer del mostrador. Ella lo miró. Luego me miró, y en sus ojos hubo algo que no veía hace tiempo. Al reconocimiento, me pidió que esperaran, que me sentara, que no dijera nada aún. Yo solo asentí por dentro.
Algo se abría, un espacio a una voz, a una certeza. Cuando me confirmaron que era verdad, no sentí euforia, sentí alivio, pero no por el dinero, por la posibilidad, por el derecho de elegir, de decidir sin pedir permiso, de empezar sin dar explicaciones. No llamé a nadie, no escribí, no volvía, no dejé cartas, no dejé reclamos, solo dejé la mesa puesta para una sola persona. La serví con cuidado. Puse mi plato favorito, mi taza, mi servilleta bordada y salí no por rabia, no por venganza, salí porque ya no me quedaba más por dar. Y porque por fin tenía algo que nadie me podía quitar, la conciencia de que aún podía empezar de nuevo. Abrí una cuenta a mi nombre. Compré un pasaje sin destino fijo y cuando el tren partió por primera vez, no miré hacia atrás. Ella no se fue porque ganó dinero. Se fue porque nadie notó que seguía ahí, porque la ausencia no empezó ese día. Venía de años de gestos, de olvidos, de frases cortas y miradas esquivas. El premio fue solo el permiso que necesitaba. La libertad no vino en cifras, vino en forma de decisión. Y esa, por fin, fue mía. Hoy vivo en una casa pequeña, cerca del mar. No es lujosa, no brilla por fuera, pero tiene algo que nunca tuve antes, silencio que no lastima, paz que no se rompe con puertas cerradas, ventanas que no esconden llantos. Aquí cada rincón me pertenece, cada objeto tiene mi huella, cada amanecer empieza conmigo, no con las necesidades de otros. Mis días son lentos, el café se enfría sin culpa, camino descalza sin que nadie critique y leo libros enteros. Escribo en un cuaderno que no escondo, a veces lloro, veces río, pero siempre soy yo, sin deber, sin función. Solo yo, a meses, me pregunto si alguien allá se dio cuenta. Si notaron mi ausencia cuando la ropa no estuvo doblada, cuando el almuerzo no apareció en la mesa, cuando el florero se quedó vacío. A veces imagino sus rostros buscándome en los rincones, pero no con rabia o con sorpresa. Con esa sorpresa que da a descubrir que lo que siempre estuvo ya no está. No guardo. Rencor me dolió. Sí, me rompió, pero no me quedé ahí. Aprendí que la dignidad no se implora, se recupera. Que hay silencios que curan más que 1000 explicaciones y que una puede empezar de nuevo. No por lo que le dan, sino por lo que deja de aceptar. Nunca conté lo del premio, nunca lo publiqué, nunca lo celebré con champán, porque lo que gané no está en el número ni en el banco. Está en saber que no necesito ser necesaria para tener valor, que no hace falta servir para ser querida, que incluso una vida gastada puede volver a florecer si se le da sol y espacio. Sí, ¿ves? Alguien pregunta por mí. Solo quiero que digan, esto se fue porque un día entendió que merecía ser feliz y eligió serlo, sola, en paz, sin permiso de nadie. Y tú que me escuchas ahora, si alguna vez te sentiste como yo, si has dado tanto que ya no sabes qué te queda, entonces ojalá esta historia te abrace, porque a veces para volver a empezar no se necesita suerte, se necesita silencio, un coraje y una maleta que siempre esperó en el rincón más escondido de tu alma. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te sentiste invisible alguna vez? Si esta historia tocó algo dentro de ti,
compártela. Tal vez alguien más también necesita recordar que aún está a tiempo de elegir su camino, aunque sea tarde, aunque duela, aunque nadie lo entienda, porque tu historia también merece ser contada. Ahora, cuando abro los ojos por la mañana, no tengo que correr. No hay reloj que me apure, ni voces que me llamen desde el otro cuarto. El sol entra suave por la ventana y yo me doy el tiempo de respirar, de estirar las piernas, de agradecer por un día más en el que no tengo que explicarme. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. Camino hasta el mercado, converso con la señora de las plantas, saludo al panadero que ya sabe que me gusta el pan con corteza crujiente. Mis pasos no son apurados, son míos, y eso basta. Algunas tardes me siento frente al mar. Me llevo una silla plegable y un cuaderno. Escribo cosas sueltas, palabras que antes se me atoraban en la garganta y ahora encuentran papel. Busco poesía, busco verdad. A veces dibujo el rostro de mi nieta, su cabello enredado, su risa leyana, y me pregunto si algún día me recordará como algo más que la señora que servía la comida. No tengo televisión, tampoco muchas cosas, pero tengo un mantel bordado por mí, una tetera antigua que aún canta cuando hierve el agua, y una foto mía de joven, enmarcada con cuidado. Me miro en ella y susurro, volviste. He dejado de esperar disculpas, de soñar con palabras que nunca llegarán. Así no tengo odio, porque entendí que a veces el mayor acto de amor propio no es enfrentar al otro, es irse en silencio. Si esta historia se parece a la tuya, si alguna vez sentiste que no te veían, aunque estuvieras en el centro de todo, quiero que sepas que no estás sola. Hay muchas como tú, como yo, que amaron hasta doler, que sirvieron hasta desaparecer, que callaron hasta que el silencio se hizo insoportable. Y si aún no te fuiste, si todavía dudas, si piensas que ya es tarde, escucha esto. Nunca es tarde para elegirse. Nunca es tarde para recogerse del suelo y decir, ya basta. Nunca es tarde para ser tuya, entera, libre. Porque a veces el gesto más valiente no es gritar, es cerrar la puerta sin hacer ruido y caminar hacia donde al fin puedas volver a ser tú. ¿Te sentiste alguna vez así? Si esta historia tocó algo que llevabas guardado, compártela. Tal vez alguien más en alguna parada con un monedero vacío necesita saber que sí, todavía puede elegir.